día, mi nombre es Marisabel González y soy la directora de programas para América Latina y el Caribe y los servicios de información comercial en la Oficina de Facilitación del Comercio con Canadá, o mejor conocida como TFO Canadá. Antes de comenzar, quiero agradecer a ProPanamá por su gentil invitación a presentar el mercado canadiense el día de hoy. Estoy segura que después de esta presentación va a haber interés por parte de los exportadores panameños. El mercado canadiense ofrece un sinnúmero de oportunidades. Es un mercado que está abierto a la importación y un mercado que vale la pena aprovechar. Así que espero que después de esta presentación, pues tengamos contacto y podamos trabajar conjuntamente. Antes de comenzar a hablar del mercado canadiense, quisiera comenzar a hablar un poquito sobre lo que es la TFO Canadá. Nosotros estamos cumpliendo 40 años este año. Siempre cumpliendo con el mismo mandato de mejorar las condiciones de vida de las personas a través de la creación de relaciones comerciales sostenibles entre los exportadores de países en desarrollo, más específicamente las pymes exportadoras y los compradores canadienses y extranjeros. Somos reconocidos a nivel mundial como una organización que trabaja en mejorar la condición de vida de las personas a través de esa facilitación del comercio internacional sostenible para las pymes en países en desarrollo. La TFO Canadá fue fundada en 1980 como parte de la política de cooperación internacional del gobierno de Canadá y se convirtió en una ONG sin fines de lucro en 1985. Estamos ubicados en Ottawa, la capital, y tenemos representación en diferentes mercados regionales de Canadá como Quebec, Ontario y la Columbia Británica. Nuestros principales clientes son las pymes exportadoras de países en desarrollo, en este caso las pymes exportadoras panameñas, las agencias de promoción del comercio como ProPanamá y las de este lado los importadores canadienses. Trabajamos con fondos del gobierno canadiense, así como también fondos de gobierno, socios y otras organizaciones internacionales y regionales. Asimismo, trabajamos proyectos bajo gastos compartidos entre participantes, socios y empresas canadienses. Ahora que más o menos tienen una idea de lo que es TFO Canadá, hablemos un poquito y pasemos a hablar un poquito sobre el mercado canadiense, cómo se diferencia de ese gran mercado estadounidense que tenemos al lado y que generalmente y en América Latina tiende a confundirse o a creer que es igual. El mercado canadiense tiene sus características, es único, es pequeño, lo hace diferente y ya van a ver a través de la presentación por qué es tan diferente del mercado americano. Comencemos con un poquito de información que es importante para entender. Canadá es el segundo país más grande en extensión geográfica en el mundo, mas sin embargo es un país con una población bien pequeña. Es un país que tiene 6 regiones geográficas divididas en 10 provincias y 3 territorios. Y cada región tiene sus características diferentes, bien definidas, lo que le permite al exportador elegir ese mercado donde va a entrar. Es decir, usted no entra a Canadá, usted está entrando, si decide Ontario, al mercado de Ontario, si decide a Quebec, al mercado de Quebec, y si se va para el oeste, al mercado de la Columbia Británica. Son mercados diferentes. Eso en cierta medida pues simplifica, si se quiere, un poco cuando quieren seleccionar el mercado y entrar allí, concentrar sus esfuerzos en ese mercado específico. Como dije, la población es pequeña y concentrada. Solamente son 37.6 millones de habitantes, una décima parte de la población de los Estados Unidos. El 81% de la población es urbana y la mayoría vive en las 3 ciudades más grandes de Canadá, Toronto, Montreal y Vancouver. El 62% de los canadienses se concentran en las provincias de Ontario y Quebec,
mientras que el 61% de los canadienses viven a lo largo de la frontera, perdón, el 85% de los canadienses viven a lo largo de la frontera con Estados Unidos, en un radio de 160 kilómetros. Es decir, que si ustedes llegan acá, tienen un cordón. Es lo que van a encontrar acá, es donde está la población. Razones, es un crudo invierno largo y la gente trata de no irse al norte. No hay mucho que conseguir en el norte y prefieren estar en la frontera, en la parte sur de Canadá. Un poquito más de información es, se habla el inglés y el francés como parte del idioma, los dos idiomas oficiales. Tenemos un gran componente de inmigrantes, 7.5 millones de inmigrantes entraron en el año 2016, de acuerdo al censo del 2016, entraron a Canadá. En la política, como está estructurada, es un tipo de gobierno de democracia parlamentaria, una monarquía constitucional, con 3 niveles de gobierno bien definidos, el federal, el provincial territorial y el municipal. Como les dije hace rato, es importante que ustedes entiendan esta parte porque cuando ustedes entran a una provincia y la eligen como su mercado de exportación, ella tiene diferentes requerimientos, diferentes regulaciones que rigen ese mercado. Entonces, no es lo mismo ir a Quebec que es a Ontario y en los sectores se comportan diferente. En el sector agroalimentario se comporta diferente que en el sector de bebidas alcohólicas, que en el sector cosmético, etcétera. Entonces, eso tienen que tenerlo muy en cuenta a la hora de estudiar el mercado canadiense como un mercado potencial para su exportación. La religión, pues 66% sigue siendo cristiana, pero hay ya debido a la inmigración, existe crecimiento en otros tipos de religión. Como les dije, los dos idiomas oficiales son el inglés y el francés. Inglés es hablado en un 56% y el francés en un 42%. El tercer idioma que se habla en Canadá es el mandarín y eso lo vamos a ver ahorita en las siguientes láminas y es porque en la comunidad, la China, es la comunidad más grande de inmigración que se ha sentado en Canadá. Dos factores quiero ahora comenzar a hablar para poder entender cómo está formada la sociedad canadiense y cómo estos factores están afectando las tendencias del consumo en el mercado canadiense. Existen dos factores claves. El primero es el envejecimiento de la población. Canadá tiene una población bastante grande de la tercera edad o lo que se llama mayores de 65 años. 1 de cada 6 canadienses pertenece a la tercera edad o los llamados baby boomers, que son los nacidos entre 1946 y 1965. Ellos ahorita dominan el mercado canadiense. ¿En qué sentido? Los negocios que se hacen en este segmento de la población están siendo más prósperos cada día. Estas personas buscan productos para el cuidado de su salud, para su recreación, tienden a buscar productos naturales, hacer más actividades físicas y lo más importante, ellos tienen la capacidad financiera, el poder adquisitivo para comprar el producto o el servicio. En los últimos 5 años se pasó de 13.7% a 14.8% el grupo de las personas de 65 años, un incremento. Y el incremento de la edad promedio pasó del censo antepasado de 42 años a 44 años. ¿Okay? Se estima que para el 2030 el porcentaje de personas de la tercera edad sobrepasará el porcentaje de niños menores de 10 años solamente en la provincia de Ontario. Entonces, tengan una idea ustedes de cómo va a ser en los siguientes años y cómo este nicho y la importancia que tiene para la exportación de productos naturales, productos frescos para satisfacer la demanda de este sector. El segundo componente más importante o la tendencia demográfica más importante es el crecimiento de la población debido a la inmigración. Sin inmigración, Canadá tuviera un crecimiento de población negativo. ¿Okay? 1 de cada 5 canadienses es inmigrante, así como yo, que llegó a este país, un inmigrante puente. ¿Okay?
Del 2011 al 2016, que fue el último censo, ingresó 1.2 millones de nuevos inmigrantes que se establecieron en Canadá y de estos 62% se establecieron en Toronto, Montreal y Vancouver. Entonces hay un crecimiento sostenido de esta inmigración, de la población impulsada por la inmigración. En el año 2018 y 2019, Canadá recibió el grupo de inmigrantes más alto de la historia de Canadá. 313,580 inmigrantes entraron a Canadá. Este gráfico que ustedes ven aquí hace 40 años era diferente. La parte mayoritaria venía de Europa. Sin embargo, ese cuadro, esa foto ha cambiado y ahora tenemos que la comunidad de inmigrantes mayoritaria es la asiática. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay una gran demanda de productos étnicos por parte de esta comunidad. Y en América Latina tiene una ventaja competitiva porque nosotros estamos ubicados, al igual que la mayor parte de estos países, en la franja tropical. Y estos países comen muy similar en términos de frutas, de vegetales a nosotros. Entonces, cuando yo llevo misiones comerciales a América Latina, el importador que va conmigo es un importador de ascendencia asiática, buscando papayas, buscando pitahaya, yuca, buscando todos estos productos y vegetales y frutas tropicales. Es una ventaja para nosotros, como por ejemplo la gran importación de productos de vegetales orientales que entra a Canadá viene de Honduras y de la República Dominicana para satisfacer esa demanda de productos vegetales orientales de la comunidad asiática. Entonces, ¿nos representa una oportunidad? Sí, sí representa una oportunidad para ustedes como exportadores de frutas, vegetales frescos, de todos estos alimentos procesados, todo este porcentaje y esta composición de nuevos inmigrantes en Canadá. ¿Quién es el consumidor canadiense? Tenemos que entenderlo y diferenciarlo del consumidor americano. ¿Okay? ¿Cuáles son sus características más relevantes? El consumidor canadiense está bien informado y es exigente. Él hace su tarea e investiga muy bien antes de invertir $1 en lo que va a comprar, ya sea un producto o un servicio. No significa que sean tacaños, es simplemente que están bien conscientes de lo que están gastando y de los precios. Y quieren la calidad y el producto y del servicio que están pagando. Ellos son propietarios de su vivienda mayormente. Hasta hace pocos años el ingreso era doble, pero hay una creciente tendencia a los hogares monoparentales. Son cada vez más multiculturales, como les mostré, por razones de la inmigración. Tienen diferencias regionales, es decir, que los que están ubicados en Vancouver se comportan y tienen diferentes patrones de consumo al que vive en Toronto, al que vive en Montreal o el que vive en Halifax, en las provincias atlánticas. El envejecimiento, como les expliqué, sigue siendo un factor importante para el consumidor canadiense y son muy conscientes de su salud y del medio ambiente. ¿Dónde se va el dinero que el canadiense recibe, su ingreso? El canadiense, una familia de 2 padres con 2 hijos, que recibe en promedio más o menos 59,000, $60,000 americanos, que equivalen a 63,000 canadienses. Aquí vemos un porcentaje de a dónde se va ese dinero. 29% lo gastan en vivienda y hogar. En impuestos se gasta un 23% más o menos. Recuerde que Canadá es bien alto en lo que se refiere a impuestos sobre la renta. Dedican un 13% a la alimentación y también tienen un porcentaje que dedican a gastos discrecionales. Cada icono de esta gráfica representa una oportunidad para un exportador. ¿Okay? Es decir, el canadiense dedica y gasta en cada cosa, en cada icono de estos. Vale la pena mencionar que hay una gran tendencia a la compra de productos étnicos, ¿okay? Concentrados más que todo en el sector agroalimentario. Allí hay una gran demanda de productos étnicos
y se incluyen esas nuevas tendencias producto de la inmigración, como son la halal y el kosher, que están cada vez más presentes en las tiendas y en los supermercados canadienses. Hay una tendencia a la salud, a buscar productos orgánicos y naturales que no hayan sido probados en animales. Comodidad. El canadiense vive casi 8 meses del año bajo 10 grados centígrados, llegamos hasta menos 30. Tenemos que tener un hogar cómodo con todo que nos permita el entretenimiento mientras pasamos el invierno. También tenemos que hay una tendencia a especialidades y gourmet, sobre todo en el sector de las bebidas alcohólicas. También son muy gastones o les gusta gastar en los productos de decoración, artículos de decoración, de pasatiempo, la jardinería, la recreación. Ellos le invierten dinero en este tipo de gastos y en el mercado de estación, que es un mercado muy variado y abundante, sobre todo cuando hay celebraciones de fiestas navideñas, de Halloween, de Día de San Valentín, de Semana Santa. Ellos en esto no escatiman en sus gastos. La importancia de la responsabilidad social empresarial y de las consideraciones ambientales está cada día creciendo más a la hora de negociar con un importador canadiense. Acá, la responsabilidad social empresarial y las prácticas de protección al medio ambiente son obligatorias para las compañías y los productores en Canadá. Hace 10 años, cuando yo llevaba misiones y teníamos reuniones, era una pregunta opcional, si se quería, si el comprador preguntaba, bueno, cuénteme, ¿qué es lo que hace usted bajo RSE? ¿Qué hace usted para proteger el medio ambiente? De hace 3 años para acá, esto es una pregunta que existe en todas las reuniones que estoy entre un exportador y un comprador. Muchos de ustedes ya hacen esto, lo hacen tal vez de una manera automática e inconsciente, es simplemente aprender a trabajarlo y a presentarlo y a utilizarlo como una ventaja competitiva en su proceso de negociación con el importador canadiense. Ahora hay que demostrarlo que el aspecto social de su compañía es importante, que a usted le importa el bienestar de su empleado, de su comunidad, porque eso contribuye a una mayor eficiencia operativa, a que trabajen mejor en la empresa, a proteger el medio ambiente. Todo esto ya hay que darle visibilidad y se ha vuelto ya hasta cierto punto un tema obligatorio en la negociación entre un exportador y un comprador canadiense. Hablemos un poquito del mercado de importación. Y para poder hablar del mercado de importación, pues tengo que inevitablemente hacer la diferenciación con el mercado americano para que ustedes puedan entender un poquito de las características únicas de Canadá. Canadá es un mercado competitivo, accesible y favorable y abierto al comercio internacional. Importamos 8 meses al año. Comienza en octubre y termina en abril. Y después ellos abren la importación local, pero aún así se sigue importando, sobre todo en el sector agroalimentario. Tenemos acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. Con Panamá existe un tratado de libre comercio que está en vigencia desde abril del 2013. Canadá sigue el marco normativo de la Organización Mundial de Comercio. Las normas de importación, sobre todo en el sector agroalimentario, son más estrictas que las del mercado americano. Existen controles de importación bastante estrictos y regulaciones. Y también existen sistemas de cuotas en otros sectores como el sector de vestimenta y textil. ¿Cuáles son las similitudes? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué? Similitudes, hablamos inglés, uno de los idiomas oficiales, son 2 países grandes, tienen mercados regionales definidos, la distancia juega un papel bastante importante. Seattle se comporta similar a Vancouver, mientras que Vancouver se comporta diferente a Toronto. La presencia de grandes cadenas americanas en Canadá es inevitable. Tenemos Home Depot, Staples, Walmart, Costco. Son 2 mercados dominados por los baby boomers o las personas de la tercera edad. Tenemos importantes segmentos étnicos debido a la inmigración y las prácticas de negocios son parecidas.
El americano es más pragmático y práctico. El canadiense prefiere construir relaciones de negocios a largo plazo basadas en el compromiso y la confianza. Las diferencias, el francés es un idioma oficial, en Estados Unidos el español es importante pero no oficial. El tratamiento de tarifas y arancelario es totalmente diferente. Los requerimientos de embalaje y etiquetados son diferentes. En Canadá son inglés y francés. Hay que hacerlo así. La documentación para la importación es diferente. Y obviamente, por razones de salud, los requisitos y la reglamentación para la importación de alimentos es mucho más estricta en Canadá. El sistema de medidas que se usa es diferente, aunque existe una gran presencia del sistema imperial en Canadá. Cuando comparamos en números generales, en indicadores generales, el mercado canadiense y de Estados Unidos, yo aplico la regla de 10, ¿okay? Son 37 millones versus 329 millones de personas en Estados Unidos. ¿Okay? Tenemos un Producto Interno Bruto mucho más pequeño en términos de exportaciones. Si lo ven así, en términos general, pues sí, exportamos menos e importamos menos que Estados Unidos. Sin embargo, cuando ya aplicamos los números per cápita, nos damos cuenta de la importancia que tiene la importación y el comercio internacional para Canadá. La importación per cápita de Canadá es de $16,000 per cápita versus 10,000 en Estados Unidos. Y se exporta per cápita 15,000 versus 6,000 de los Estados Unidos. Entonces, el comercio internacional para Canadá es de mucha importancia, más que para los Estados Unidos. Ahí es donde vemos la gran diferencia. Cuando hablamos de la importación canadiense por sector, lo que les voy a hablar acá en beneficio del tiempo, porque ya se me va a acabar, es básicamente el sector agroalimentario. En este sector, nosotros en el 2018 se importó 485,000 millones de dólares. Del sector agroalimentario se importó 25,000 millones de productos de agroalimentos. La mitad proviene de los Estados Unidos y el resto de más de 190 países alrededor del mundo. 70% de los alimentos procesados que se venden en Canadá son importados. 80% de los alimentos orgánicos que se venden en Canadá son importados y 80% de las frutas y verduras que comemos en Canadá son importados. Esto es para que ustedes tengan una idea de la cantidad de importación y eso nunca va a cambiar, eso sigue, nosotros tenemos que comer acá y es donde ustedes tienen una ventaja y una puerta que se abre sobre todo bajo el Tratado de Libre Comercio que han firmado con Canadá. Rápidamente, el ámbito normativo canadiense, los principales departamentos que regulan las importaciones en Canadá, sobre todo el agroalimentario, la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá es como la FDA de Estados Unidos, la Biblia cuando se importa a Canadá y asimismo la Asuntos Mundiales de Canadá con respecto a permisos de exportación y la Agencia de Seguridad Fronteriza de Canadá que tiene todo lo relacionado con la parte de aduanas y tarifarias para entrar a Canadá. Principales ferias comerciales, como se dan cuenta, el sector de agroalimentos tiene más ferias que otros sectores, ocurren a lo largo de todo el año en diferentes provincias, están el sector de procesados, de frescos, productos orgánicos, té, café. Entonces hay una variedad de ferias donde va el importador y donde ustedes pueden ir para tener un mayor entendimiento del mercado canadiense y también hacer sus negocios. Próximos pasos que les sugiero, inscríbanse con nosotros, está en español, es gratuito, crean su cuenta, colocan su oferta exportable, la cual es visible a la base de datos de importadores que tenemos, tienen acceso a la información, al manual para exportar a Canadá y los estudios sobre el mercado canadiense por sector. Los invito, regístrense, no dura mucho el registro y como les dije, no tiene costo, es un servicio que prestamos a los países en desarrollo y va a ser de alto beneficio para ustedes.
Aquí están mis datos. Si me quieren contactar, será un gusto poderles asistir, poderles apoyar en su proceso de exportación a Canadá. Y bueno, muy agradecida por este tiempo. Me despido de ustedes y que